Pues para mí el bullying es una estructura mal entendida del humano en sus diferentes etapas y sobre todo creado en la infancia, donde en un reflejo de expresarse emocionalmente, pues hace daño. Entonces para mí eso es el bullying, es el no entenderse a uno mismo emocionalmente y hacer daño a través de expresar ese enojo o ese entendimiento. Yo he intentado explicar lo que es el desarrollo humano de una forma pues sencilla, porque hoy día el desarrollo humano puede llegar a ser todo, y es todo. Pero lo que hay que entender es que el desarrollo humano o el desarrollo del humano tiene ciclos, tiene momentos, tiene estructuras y tiene etapas. Entonces, eso es un modelo que nos ayuda a entender cómo las estructuras, cómo vamos avanzando psicológicamente y desde nuestra perspectiva mamífera o biológica, desde la perspectiva psicológica o la perspectiva social, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que esto es un cuadrante, está dividido en ciclos de 7 años y cada ciclo de 7 años está también subdividido en los primeros 7 años, que son los más importantes de nuestra vida, son donde se crean nuestras heridas y nuestros bloqueos, y luego se van a repetir en las diferentes etapas de la vida. En las segundas etapas, de los 7 a los 14, es una etapa ya colectiva. Primero es vives para ti y en la segunda etapa es vives para los otros. Y lo que tú viviste como herida en los primeros 7 años se van a repetir en las diferentes etapas desde tu perspectiva individual o desde la perspectiva colectiva, ¿no? Entonces podemos ver que yo lo dividí en colores, ¿no? Que está el rojo, el amarillo y el azul. Estos rojo, amarillo y azul son las estructuras básicas donde se refiere. Rojo me refiero al cuerpo, que es una integración natural del cuerpo con la naturaleza. El amarillo se refiere a la emoción, que es la estructura básica de cómo mi emoción se integra a la sociedad, y el azul se refiere al pensamiento o a la parte cognitiva que crea la cultura o se integra a la cultura. Entonces, sobre esa misma base están estructuradas este modelo, ¿no? Lo que está coloreado, completo, es una estructura individual, o sea, todo se vive para uno, y lo que está en bullets o redondeado es lo que es la perspectiva colectiva, o sea, lo tengo que ver referenciado en el otro, ¿sí? Entonces, me gustaría hacerles una pequeña recorrido rápido, ¿no?, de esas estructuras. De los 0 a los 2 años se vive una estructura biológica, que es el rojo, ¿no?, que es el cuerpo, donde el niño se está identificando apenas de su yo interno con su mamá. Entonces está fusionado, no hay una diferencia en quién es quién, porque le duele a la mamá, le duele al niño, le duele al niño, le duele a la mamá, ¿no? Eso sucede de los 0 a los 2 años. Cuando el niño empieza a decirte yo como solo, yo me visto solo, ¿no?, yo quiero hacer esto solo, entonces empieza a dar cuenta que él es una identidad separada que la de mamá. Nosotros como mamíferos y como humanos tenemos un desarrollo que solito se da. O sea, si tú no le metieras intervención de tu imaginación o de la posibilidad de una buena educación o lo que sea, solito se diera. Pero por meterle ahí bloqueos podemos limitar ese desarrollo que solito se da, ¿no? Entonces el primer desarrollo que se da es precisamente la independencia física, que es de los 0 a los 2 años. Esa independencia física se da cuando el niño, como te explicaba, quiere hacerlo solito, o sea, quiere vivir, comer solito, ¿no? Pero desgraciadamente la mamá, por un involucramiento mal entendido del amor, tiene frío cuando la mamá tiene frío, tiene sueño cuando la mamá tiene sueño, ¿no? Entonces ahí hay una estructura donde le dificulta al niño ser él mismo, ¿no? Él necesita saber que él es él, pero cuando tienes frío, yo te hago esto, entonces no sabe que él es él.
es donde se dice que se corta el cordón umbilical, ¿no? El de los 2 años, ese cordón umbilical energético. De los 2,5 a los 4 más o menos, ¿no? Estos son referencias, o sea, hay que entender que no es algo que es así, ¿no? Son referencias porque pues se van traslapando diferentes estructuras, pero de los 2,5 más o menos a los 4 años, el niño ahora, ya que se sabe independiente de mamá, o sea, aquí hay una acción donde es el niño y mamá, ¿no? Entonces se tiene que dar cuenta que su emoción es diferente a la de mamá. Y entonces están duro y dale con mamá, hasta que le saca de quicio. El niño está contento porque mamá está enojada. Y entonces, ¿por qué está contento el niño? Porque se dio cuenta que su emoción es diferente que la de mamá. Y lo mismo, hay veces que mamás le dicen, mira lo que nos hizo tu padre, mira lo que nos hizo tal persona. Mira, la realidad es que no nos hizo, le hizo a la mamá. Y el niño siente diferente que mamá. Cuando no hay esa independencia emocional, que es la parte de emoción sociedad, pues le va a costar muchísimo trabajo relacionarse con pareja, ¿no? Que es la base amarilla que vemos en la segunda etapa de la estructura, ¿no? Y entonces tenemos que entender, la primera etapa, de los 0 a los 2, es el cuerpo, la independencia física, que nada más es la estructura, se llama del self o del yo, se dan cuenta que él es él. Luego aparece la segunda etapa, que es la emoción, donde es la estructura de independencia emocional, donde él se da cuenta que su emoción es diferente que mamá, pero aquí hay una situación interesante, aquí ya apareció mamá, ¿no? Entonces ya son 2 estructuras en él, es yo y mamá, ¿no? Que representa el amor, que representa la integración, la abundancia, ¿no? Esa parte. Luego de los 5 a los 7, aparece otra persona en el juego que es papá. Y esto tiene que ver con el sexo opuesto o el sexo igual o alguien a seguir o una figura quien representa una dirección, ¿no? Entonces, esa es la parte cognitiva, ¿no? La independencia cognitiva. Eso quiere decir que sus pensamientos sean libres, ¿no? Y ellos hacen conjeturas, ¿no? Que se llaman permutaciones. Es, si esto es a esto, entonces esto. Pero si las mamás insisten, o en este caso también ya juegan los papás, insisten, no hijo, es que es esto, no, tú tienes que pensar esto, entonces bloquean al niño a esforzarse en desarrollar una profesión, una conjetura, un pensamiento libre, ¿no? Entonces, esas 3 estructuras siempre aparecen, ¿no? En esas estructuras aparecen también la susceptibilidad de heridas. Las primeras etapas pueden haber heridas de rechazo o de abandono, o sea, de los 0 a los 2. De los 2 a los 4 puede haber ya heridas de abandono o de humillación. Y de los 5 a los 7 pueden haber heridas, ser susceptible de tener heridas de injusticia y de traición, ¿no? Si no las resuelves, esto, o si se da muy fuerte, se van a repetir en tu siguiente etapa, ahora de una manera colectiva. Fíjate muy bien, si de los 0 a los 7 viviste esa estructura, entonces vas a repetir de los 8 a los 10, otra vez algo relacionado con el cuerpo, pero desde la referencia de tus amiguitos. Es decir, yo soy más rápido que tú, yo soy más fuerte que tú, yo soy güerito, ¿no? Se quieren referenciarse con los otros de su aspecto físico. De los 10 a los 12 más o menos se tienen que referenciar desde su aspecto social, es decir, Club de Toby, Club de Susanita, nosotros somos, ¿no?, los que jugamos, los mejores amigos. Y de los 12 a los 14, pues ahí empieza también los ídolos, ¿no? Ya saben, los ídolos sociales o musicales, ¿no? Donde tú tienes que verte reflejado en el otro. Sucede que cuando, importante, lo que aprendió con mamá de los 0 a los 7 años, no lo puede referenciar con sus amiguitos, o lo ponen en una sociedad completamente distinta, pues su preadolescencia va a ser difícil, porque entonces le va a echar culpa a mamá de que lo que le enseñó no le sirvió para adaptarse a su medio.
En el caso del bullying específicamente, podemos ver la estructura del bullying a partir de los 3 años, 2 años y cachito, donde si hay un abandono o un rechazo, entonces siempre va a haber una referencia con el otro para que uno, o que no lo abandone y entonces lo quiero tener controlado, o que no será rechazado, entonces le acepta todo a los demás para pertenecer al grupo, ¿no? La humillación es una de las partes también muy claves en la parte del bullying, porque cuando hay niños humillados, ¿no? Cuando son sobajados, molidos, tal, entonces ellos mismos provocan que sus compañeritos los humillen, porque si no, no lo quieren, o no es aceptado porque así aprendió de chico, y entonces son más lentos, están esperando a que les peguen para sentirse integrados. Esa estructura es la que debemos de desaparecer, ¿no? Porque todo eso aparece cuando mamá o papá descargamos nuestro enojo con nuestros hijos. Eso es la humillación, y ahí nace también el bullying. Fíjate que en esos estudios que yo he hecho, por eso hice esa tablita, es que son cíclicas muy perfectas, ¿no? Si hay una herida vamos a poner, de los 3 a los 5 años, entonces esa misma herida se va a repetir de los 3 a los 14, ¿no? Y luego vuelve a repetirse de los 19 a los 21. Y luego se vuelve a repetir de los 25, de los 27 a los 28, ¿no? 25 a 28. Se van repitiendo desde la perspectiva individual a la perspectiva colectiva. Y así, entonces, ¿qué sucede? ¿O por qué sucede esto? Porque si nosotros viéramos este modelo de una forma circular y lo pusiéramos en 4 cuadrantes y dijéramos que eso es la primavera, el verano, el otoño y el invierno, entonces te toca la primavera, da el ciclo y te vuelve a tocar la primavera en los siguientes 7 años, ¿no? De este lado se cuenta que son los 7 años y luego esto es individual y luego lo contrario es colectivo, pero es la misma línea. Entonces vuelve a darle el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener una perspectiva, tu mente, tu parte psicológica, tiene una perspectiva, vamos a decirlo, del cuerpo. Se va a fijar mucho en la estructura del cuerpo, ¿no? En el caso de los 0 a los 2 o en el caso de los 15 a los 17, ¿no? O si estamos en la parte de los 3 a los 5, pues es una perspectiva emocional, ¿no? En esa misma línea podemos ver que siempre va a aparecer esa necesidad de la parte afectiva y emocional, ¿no? Entonces por eso siempre se repite, porque vas a vivir esa perspectiva en ese momento, porque te toca mentalmente pensar desde esa perspectiva. Definitivamente, de hecho, para eso lo hice, ¿no? Tenemos que entender que de los 7 a los 14 años tenemos que educar a nuestros hijos a ser independientes. Es la etapa donde se tiene que integrar el cuerpo con la naturaleza, que ellos se sientan parte de un entorno, ¿no? De la comida, de cómo se visten, de los compañeros, de su entorno. Eso es una parte importantísima, donde se educa la independencia. De los 14 a los 28 años, en la primera etapa se educa la emocionalidad o la integración con la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Estamos aprendiendo a formar familias. Y entonces ahí donde se educa la responsabilidad, donde tú respondes por ti y posteriormente por tu familia nuclear. La parte amarilla, ¿no? La franja amarilla. Y después, de los, ¿qué es? 35 a los 42, 28 a los 42, más bien, tú tienes que estar enfocado a la parte cognitiva, o sea, es decir, el entrenamiento está en la trascendencia. Que tus ideas, ¿no? Que tu pensamiento y tus ideas se integren a la cultura, ¿sí? Para mí hay reglas claves, como la primera: cuerpos sanos crean naturalezas sanas. ¿En dónde se educa? De los 7 a los 14. Emociones sanas crean sociedades sanas. ¿De dónde se educa? De los 14 a los 28. Y
pensamientos sanos crean culturas sanas, donde se desarrollan, donde se educan, pues de los 28 a los 42, ¿no? Esos son los 3 bloques. Si tú comprendes eso, ¿no? Y vas sanando tus heridas, no se van a repetir en esas diferentes etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro mismo cuerpo, nuestra misma psicología, pues existe para trascenderlo, eso se llama evolución. Lo digiere, lo acepta y madura en su siguiente etapa. Cuando no lo madura, cuando no lo digiere, es como si hubiera atragantado esa etapa y entonces la va a tener atorada durante muchos años hasta que la digiera. Entonces, pues más vale digerirla a temprana edad. Para eso, comprender esas estructuras nos ayuda a ayudarle a nuestros hijos o ayudarle a nosotros mismos a desatorar eso. Pues bueno, de entrada es reconocer dónde se encuentra la herida y saber que nosotros somos los únicos responsables de cambiar nuestra historia. Es decir, si tengo una herida de traición, yo no puedo echarle la culpa a nuestros padres o a mi padre por haberla vivido. Por alguna razón, así aprendieron ellos o así sucedió. Hay que aceptar eso. Y la única persona que puede cambiar la historia de mi propia vida soy yo. ¿En qué momento? En el momento que tú decidas. Si es hoy, en ese segundo cambio mi vida, cambio mi estructura, vuelvo a hacer otra historia para sanar mi herida, ¿no? Hablando de educación para la paz, que es una de mis especialidades, nosotros no hablamos de la no violencia, hablamos de la paz, porque si estamos hablando de la violencia es darle más vuelta a lo que ya está mal hecho. Mejor hablemos de la contraparte, hablemos de la paz. Lo mismo, así es como se resuelven las heridas. Recuerden que el ejemplo arrastra. Entonces, cuando uno dice es que mi hijo está mal, lo primero que tenemos que atender no somos nosotros. O sea, nosotros somos los que hacemos que nuestros hijos tengan esas perspectivas. Cuando nosotros aceptamos que es mi miedo el que hace que yo te vista y que te proteja, y ese entendimiento con el niño va a poder comprender que tiene que salir adelante por sí mismo y que cada uno tiene que resolver sus propios conflictos. Entonces, cuando uno ve el defecto del otro, es porque tenemos que trabajar nuestros propios defectos, ¿no? En el caso de los adultos, porque el ejemplo arrastra. En el caso de los niños, pues obviamente, cuando nosotros estamos detectando algunos síntomas que lo van a ver en el curso, entonces pues empiecen a cambiar la estructura. O sea, ahí hay algunos tips donde podemos cambiar la estructura. Si es una cuestión de injusticia, bueno, pues entonces eleven esa autoestima, que sean independientes. Si es una cuestión de abandono, bueno, pues entonces enfóquense a su autoseguridad, autoimagen, ¿no? Ahí hay muchos tips donde los podemos ayudar a que cambien esa estructura si es que se detecta, si lo detectan, ¿no? Si lo detectan, enseguida cámbienlo. Es un ejercicio no para ellos, sino para nosotros como adultos, ¿no? Cambiar eso. Para mí hay una cuestión básica que es ser bien honestos con nosotros mismos, tener un autodiagnóstico, ¿no? Si nosotros nos detectamos en dónde se encuentran nuestras heridas, la tablita nos da una herramienta muy básica. Si nos casamos en alguna fecha o detectamos alguna fecha importante, tracen una línea hacia abajo o hacia arriba y esas son las heridas que hay que explorar, ¿no? Si yo me casé cuando yo tenía 28 años, bueno, entonces ya sé que a los 21 hubo algo importante en mi vida y que a los 5 hubo otra cosa más importante en mi vida, ¿no? O sea, en lo individual o en lo colectivo, trazo una línea así, ¿no? En estas 3 estructuras, la última, y toman la última de lo colectivo, y ahí empiezo a explorar. Entonces empiezo a explorar si es una herida de injusticia o de traición, explorar con mi padre, porque eso tiene que ver con el padre, ¿no? En la última, la del medio tiene que ver con la madre, y en la primera tiene que ver con yo, ¿no? Con mi yo. Entonces, primero, ser bien honestos con un diagnóstico personal, dónde se encuentran nuestras
nuestros botonazos, dónde se encuentran lo que nos hace reaccionar, ¿no? Cuando nosotros detectamos eso, que te digo que es una fórmula bien sencilla, detecten dónde fue la fecha más importante de su vida y luego hagan una línea, ahí se van a dar cuenta de dónde se encuentran esas heridas. Y después empiezan a trabajar el cambio a partir de ese momento hacia lo positivo, ¿no? Entonces, si yo fui traicionado, ¿no? En esa etapa, entonces pues tengo que confiar más, tengo que ser más flexible. Trabajar sobre esa base. Y sobre esa base, nuestros hijos van a transformarse solitos. Porque cuando hay un movimiento interno, personal, todo nuestro entorno cambia. Y si nosotros queremos que cambien nuestros hijos, los que tenemos que cambiar somos nosotros.